Bueno, muchas gracias. Vamos a dar comienzo a este precioso simposio de medicina legal, a la responsabilidad legal de los profesionales de la salud, retos y desafíos. Quiero contarles que en esta oportunidad tenemos unos excelentes expositores para esto. Esta fue una idea que nos la fumamos entre el Colegio Mexicano, el doctor Ligorría de Guatemala, el doctor Contreras, el doctor Nassim Tatá iba a estar con nosotros de Venezuela, tenía una conferencia muy interesante y muy bonita, pero por situaciones políticas pues no nos puede acompañar. Quiero contarles que la doctora Elena López Gavito pues es una profesional altamente conocida en toda Latinoamérica, presidenta de 1000 de colegios, actualmente está en el Consejo Mexicano de Cirugía, que es una de las principales maneras de cómo calificar y cómo entrar en lo que es la cirugía en México. Así es que sin más preámbulo, quiero presentarles a Elenita, una gran amiga de Guatemala, una gran amiga de Latinoamérica. Así es que, Elenita, seas bienvenida tú a Guatemala. Gracias. Agradezco la generosidad de la presentación del doctor Estuardo. Creo que estar aquí en este podio me hace sentir muy feliz, sobre todo agradecida. El privilegio de dirigirme a ustedes con un tema pues novedoso, porque se manejan muchos conceptos actualmente y este concepto creo que va a ser clave en el futuro. Para empezar, quiero comentarles Ay, Dios. Se me fue de frente. Bueno, vamos a tener unos minutos para adaptarnos al programa, hablar brevemente. Está muy sensible esto. Okay. La agenda que tenemos que desarrollar hoy es, primero vamos a dar una breve introducción, hablaremos de algunos conceptos, por qué debe ser la comunicación activa, directa, coordinada entre los diferentes interactuantes en la atención quirúrgica y por qué reúne ahora los requisitos como para estar en un congreso de esta magnitud hablando del tema. Finalizaremos con dar unas breves conclusiones. Todos los profesionales que están aquí no me van a dejar mentir que el médico tiene una gran responsabilidad ética, sobre todo ante el paciente y ante su propia conciencia. El individuo sabe perfectamente cuándo ha actuado con honestidad, cuándo ha hecho algo malo, cuándo ha hecho precisamente algún daño y cómo debe participar para repararlo. También el médico tiene una responsabilidad social porque es uno de los pilares que está obligado a lo que se llama justicia restaurativa ante los demás y ante la misma sociedad por hechos determinados que hizo posible su entorno quirúrgico. Y pues bueno, algunos de los principios fundamentales pues se basan principalmente en la bioética, con los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, como todos sabemos, y el ejercicio de la medicina no está exento de que tenemos siempre que anteponer todo esto ante la atención quirúrgica. Y pues bueno, a diferencia de la multidisciplinaridad, que cada quien aporta algo desde su especialidad, la interdisciplinaridad va más allá de reunir profesionales, es integrar un conocimiento, colaborar directa y activamente. ¿Para qué? Para tener esas decisiones compartidas, donde hay diálogo, donde hay planificación conjunta. Esto también significa que un plan quirúrgico no es una decisión unilateral de una persona, sino de todo un equipo que comprende desde las diferentes perspectivas. La cirugía moderna también enfrenta una creciente complejidad. Vemos cómo se ha comercializado, cómo la industria, que sí nos ayuda a crecer muchas veces en los congresos, a veces participa de alguna manera compleja, y el quirófano es un lugar que no hay lugar para ego, y menos a un ego individual.
Hay vidas en juego y la seguridad del paciente no depende solo del bisturí, depende de todo el equipo que lo rodea y principalmente de esta habilidad blanda que sabemos que convierte no solo en una herramienta clínica indispensable, sino también va a ser una barrera, va a ser una cobertura, una armadura para enfrentar los riesgos. Por otro lado, es importante saber que el equipo en cirugía debe tener consciente todos los riesgos como son las hemorragias, las complicaciones anestésicas, las infecciones nosocomiales que hoy nos ocupan gran parte del gasto de las instituciones del sector salud, pero sobre todo irse al juicio clínico y al error de un diagnóstico, que esto te puede derivar en una mala cirugía, así como conocer toda la fisiopatología del paciente para evitar que existan reacciones a medicamentos adversas. Nosotros tenemos todas estas personas que están interactuando: anestesia, cirugía, enfermería, internista en la valoración preoperatoria, los patólogos en una juiciosa análisis de la pieza quirúrgica, radiólogos que participan en los estudios intraoperatorios, endoscopistas que cada vez hacen de la mano del cirujano grandes actividades que nos permiten llegar muy lejos. Pero asimismo, todos los administrativos, que finalmente son los que gestionan y los gestores de que existan todos y cada uno de los recursos. Entonces, para entrar un poquito en detalle, sabemos que ningún profesional controla todos los aspectos por sí solo. Requiere de toda una estrategia, desde la valoración preoperatoria, las notas, el consentimiento informado, la evolución clínica de quien lo está haciendo, la nota posoperatoria, pero que todo esto debe estar bien integrado en un solo documento que se llama expediente clínico. ¿Y por qué es crucial? Porque es crucial que se maneje este equipo interdisciplinario, porque el diagnóstico médico, la evaluación del anestesiólogo, la interpretación de todos los estudios de imagen nos van a llevar a un contexto del paciente diferente, de que todas las variables que puede tener en un momento dado un caso sean conocidas previamente y que esto esté estampado en el consentimiento informado. Entonces, ahora para hablar de beneficios, ¿cuáles serían los beneficios que tiene? Pues primero, que va a ser una medicina de calidad, una cirugía que va a mejorar la atención médica, que va a reducir sustancialmente todos los errores que podamos tener en un quirófano, pero también facilita esa herramienta del trabajo en equipo, que es un trabajo compartido, que ahí todos tenemos que tener la humildad de escuchar sugerencias de manejo, pero también promueve esta habilidad blanda que tanto está en juego, que se sabe que la comunicación asertiva y efectiva ha derrumbado inclusive muchos complejos casos legales. Asimismo, disminuye la posibilidad de una demanda porque todo está tan estructurado que el mismo paciente está consciente del beneficio de esta atención médica. Entonces, por otro lado, tenemos que saber que hay diferentes implicaciones y no me van a dejar mentir. Las implicaciones que son netamente civiles, en México está muy dividido lo que es civil, lo que es penal, lo que es administrativo, pero de alguna manera es una, podríamos decir, algo complejo que tenemos que resolver, desde reparar el daño hasta cuidar nuestro prestigio por no perder nuestra cédula, o una sanción administrativa que nos impida seguir ejerciendo en ese tipo de institución. Entonces, ¿cuáles serían las primeras causas que nos aquejan en la responsabilidad legal? Pues sobre todo la falta del consentimiento, que sabemos que obedece a la autonomía del paciente y que generalmente va de la mano en cuando hay un error del procedimiento o cuando se malinterpreta mal un estudio, porque nosotros creemos que lo sabemos todo y no consultamos al experto en imagen,
o que todo abandonamos al paciente en el posoperatorio o delegamos este cuidado que debe ser muy intenso y con la falta de documentar todas y cada una de nuestras actuaciones que tuvimos con el paciente. Entonces surge otro principio, el de corresponsabilidad, que aquí es una distribución equitativa de todos los posibles tareas que pueden haber, hacer claro qué le toca hacer a cada quien. Así cuando vemos un partido de fútbol sabemos qué le toca hacer a cada jugador y al integrador, pero con el único objetivo de equilibrar todo en un sentido común. Ay, Dios. Entonces, los riesgos en la cirugía pueden ser evitados si se planea bien esta cirugía y sobre todo con esta responsabilidad que estamos hablando de esta interdisciplinaridad. El equipo interdisciplinario pues va a estar dado por todos estos actores que ustedes conocen precisamente y que a cada persona le toca hacer algo no solo profesionalmente hablando, sino también aportar al equipo quirúrgico. No puedo concebir ahorita una atención dentro del quirófano si no se hizo el tiempo fuera, si no todos estamos en esa comunicación constante de qué está pasando en cada episodio de la cirugía. Y desde luego que actualmente se está pidiendo que intervengan los psicólogos, los nutricionistas y sobre todo que participe todo este conjunto de personas y darles a cada quien el valor que tiene. Entonces, esto que va a dar como un beneficio agregado, que cada persona va a tener toda la documentación redactada correctamente, desde el consentimiento, los protocolos, las guías de práctica que nosotros consideramos para ese caso en particular, los comités que participaron, pero debe ir de la mano que todo el equipo se esté capacitando. Esto que estamos haciendo ahorita, que debe ser la constante en todo lo que se refiere a la atención médica. Entonces, este trabajo conjunto permite abordar al paciente de forma integral, evitando errores que surjan por visiones parciales, que uno ve una parte, otro cómo está orinando, el otro cómo está la oxigenación, entonces se fragmenta el paciente y aquí este trabajo en equipo no exima la responsabilidad, pero en distribuirla equitativamente nos permite estar de alguna manera de la mano tomando decisiones. ¿Y quién actuó de acuerdo a los protocolos o el antibiótico adecuado? A veces vemos expedientes que tienen en diferentes turnos de diferentes indicaciones, que eso hoy en día no se concibe. Entonces, vamos a ver un pequeño caso, ¿verdad? Nada más que es una paciente del sexo femenino de 40 años que se encuentra programada para una cirugía electiva de colecistectomía y que se hicieron todos los protocolos, se recabó el consentimiento, se le explicaban los riesgos de beneficios y en el posoperatorio la paciente presenta de manera súbita un cuadro muy agudo de disnea, cianosis y es valorado por el intensivista, quien inicia manejo inmediato para la tromboembolia pulmonar y se señala como probable complicación en el consentimiento informado. Pero aquí, como manejo interdisciplinario, ¿qué es lo que sigue? Ver si se hicieron todas las maniobras, la valoración de Caprini en el preoperatorio, si se hizo una correcta tromboprofilaxis, porque si es así, este caso llega a feliz término y de alguna manera el juez desestima la demanda porque el consentimiento informado estuvo bien elaborado y el expediente clínico cuenta con todo el apego a las guías internacionales del manejo de la prevención de la tromboembolia pulmonar. Entonces, fíjense cómo hasta para el juez, el juzgador, cuando ve que todo esto se hizo en apego a la lex artis, lo ve de otra manera y dice, no, pues no hay caso que perseguir. En el segundo caso, es un paciente todo lo contrario, en relación a
al manejo preoperatorio. Es un paciente de 55 años que es valorado en el servicio de urgencias nada más por el urgenciólogo, ya con un cuadro oclusivo que muchas veces es el coco para el cirujano, porque puede tener indecisiones de manejo o optar por el manejo conservador, pero no solicita la interconsulta, no pide la valoración preoperatoria y el paciente empeora. Y dadas sus condiciones solicita su alta voluntaria para irse a atender a otro nosocomio. Y este caso, pues obviamente cuando se revisa, el paciente presenta una queja fundada y motivada. ¿Por qué? Porque sí tuvo una atención deficiente. Aquí se le negó la oportunidad dorada de tener un manejo interdisciplinario y desde luego que marcó la diferencia en la calidad, y la atención médica fue la que ocasionó el desenlace final. Entonces, como conclusiones, una de las conclusiones es que la cirugía ya no es un acto médico individual, es una acción colectiva. De cada decisión tiene que manejarse todas las aristas éticas, científicas, del lex artis y sobre todo legales también. Y esta interdisciplinaridad no solo salva vidas, también protege al profesionista, porque ¿de qué nos serviría que se salvara la vida si el profesionista de alguna manera está vulnerable para alguna situación? Y el trabajar en equipo no es solo una buena práctica, también es una buena defensa legal. Entonces, la interdisciplinaridad como herramienta legal va a ser una mejora en la trazabilidad y defensibilidad de las acciones clínicas, y el consentimiento, como lo estamos refiriendo, debe participar de acuerdo a todo esto lo que se requiere y con un lenguaje sencillo, que el paciente conozca y tome una decisión libre, pero sobre todo muy informada de qué se le va a hacer, con todos los registros clínicos adecuados. Y pues otra situación importante es no solo seguir los protocolos, sino también tomar las decisiones en base a los protocolos, que no son rígidos, son flexibles, porque en México la Corte establece que el médico tiene esa libertad prescriptiva para elegir la mejor opción para su paciente, o sobre todo en Latinoamérica la mejor opción disponible, porque podemos tener muchos informes sobre qué hacer en un caso, pero si no tenemos los recursos, pues va a ser difícil. Y pues bueno, la cirugía no debería existir un elemento aislado, sino adecuado a una coordinación entre profesionales y cada vez más también la participación del paciente. Un paciente participativo va a seguir indicaciones posoperatorias y va a ser un paciente que menos se va a complicar. Entonces, la formación médica debe incluir conocimientos tanto técnicos, científicos, como también legales. Y como recomendaciones finales sería reuniones del equipo preoperatorio, una revisión conjunta del caso, ver qué técnicas se va a usar, y en algunas ocasiones con pacientes con determinadas religiones, previamente hacer consultoría con el comité de bioética, pero siempre tener ese expediente con una comunicación excepcional, donde se vea que estamos nosotros haciendo todo lo correcto. Y pues bueno, algo que nosotros recomendamos es personalizar la lista de cotejo. Y aquí tenemos un ejemplo en la cirugía tiroidea, ya publicado en nuestro país, en donde intencionadamente se va a hacer el manejo interdisciplinario en base a determinado procedimiento quirúrgico. Y pues estos protocolos nos ayudan a hacer inclusive simulacros para la cirugía previa. Y pues también en la mañana la doctora mencionaba a un mensaje de Osler, donde una buena medicina siempre se debe mezclar con el arte de la incertidumbre y con la ciencia de probabilidad. Y aquel que estudia medicina sin libros navega por un mar desconocido, pero aquel que no estudia, que estudia sin pacientes, ni siquiera zarpa la mar. Muchas gracias.